Señores, a todos muy buenos días. Bienvenidos sean pues a la materia de materiales de construcción. Estamos revisando dónde quedamos. Estábamos viendo la anterior semana la historia sobre el uso de los materiales en la construcción. Habíamos visto algunos temas bastante interesantes. Por favor, revisen el video. Hemos hecho una comparación sobre qué se buscaba y hoy en día también qué es lo que se está buscando de los materiales, ¿no? Hemos visto conceptos de confort, comodidad, seguridad, qué son cargas, ¿sí? Hemos entendido también que los materiales tienen diferentes propiedades. Esto vamos a ahondar hoy día un poquito más. Y hay algunos aspectos que vamos a revisar, ¿no? Antes de analizar las preguntitas. Estábamos viendo esta partecita, lo vamos con esto adelante para que quede muy bien. Okay, excelente, vamos a la frentecita y listo. ¿Por qué es necesario el estudio de los materiales? Esto también lo ponemos adelante para que se pueda entender muy bien y lo vamos a implementar también el tamaño del hecho. Excelente, muy bien. Tenemos aquí dos conceptos que revisamos ahorita como conclusión o culminación de lo que estábamos viendo la anterior semana, ¿sí? O la última sesión. ¿Qué hacíamos? Sabemos que el material es un cuerpo o un conjunto de elementos que se emplean en la construcción, obviamente. En ingeniería todo es posible. Si hablamos de construcciones y edificaciones, sí, absolutamente todo es posible. Pero esta posibilidad, es decir, si yo deseo, siempre pongo este concepto, ¿no? Esta idea, si yo quiero construir una casita en medio del lago Titicaca, ¿lo puedo hacer? Claro que sí lo puedes hacer. Una casa de vidrio, claro lo puedo hacer. Con subniveles por debajo del mar, claro que sí se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Eso es posible. Pero está limitada la construcción exclusivamente al costo de los materiales que se van a emplear en la estructura. Obviamente la estructura, como está expuesta a un medio, las condiciones climatológicas, escuchen bien, van a exigir a la estructura un cierto tipo de comportamiento. Ah, muy bien, entonces los materiales que van a formar parte y van a tener que soportar este comportamiento tienen un costo. En ingeniería todo es posible, acuérdense bien de eso, pero está limitado por el costo del material, el costo del proceso constructivo, porque una cosa es que tenga de todos los materiales, pero ¿cómo los voy a trasladar hasta el centro del lago? Ah, necesito barcazas, necesito grúas, necesito un montón de cosas para poder llevar los materiales, y eso está obviamente contemplado en el proceso constructivo. Y también está contemplado a la exigencia tecnológica, a la existencia de tecnología, ¿no? Yo quiero que esta mi casita no solamente esté en medio del lago, sino también toque la superficie del lago. ¿A qué nos referimos? Ah, la tierra, quiero como base subniveles. Ah, ya. Existe la tecnología para que este tipo de proceso constructivo que requiere cierto tipo de materiales está vigente. ¿Existe la tecnología, sí o no? ¿No? Entonces, en ingeniería todo es posible, pero se limita por esto: costo de material, costo del proceso constructivo, existencia de la tecnología, ¿sí? Y nuevamente vamos a entender que el material, aquí lo ponemos con un color verdecito, juega un papel importante en la construcción. Por eso su estudio, por eso el estudio de materiales empleados en construcción, ¿no? ¿Ya hemos construido? Sí. ¿Ya está la casita en medio del lago? Sí. ¿Qué tenemos que pensar como un segundo paso? ¿Cómo realizo el mantenimiento de la estructura? Y ahora voy a hacer unas consultas, por favor, atentos. Señores, la primera consulta la hago aquí en Abel Neyson. Primera llamada, primera, 5, 4, 3, 2, 1. Nada. Presente, Ok, dice, Abel, ya estaba pensando que era la primera llamada. Abel, escúchame por favor la siguiente consulta. ¿Tú qué entiendes por mantenimiento de una estructura? Cuando te dicen vamos a hacerle mantenimiento a la casa, ¿qué es lo que tú entiendes que deberías hacer? Abel, 5, 4, 3.
Según lo que yo le entiendo, Lice, si no me equivoco, se le hace un cuidado y se le hace una reparación a toda la Ay, estructura. sí, ya. Estamos tratando de cuidar la estructura, muy bien dicho, ¿sí? Y tenemos que reparar si existe algún tipo de fallas. Eso es mantenimiento. Pregunta, querido Abel, ¿este año hicieron mantenimiento a tu casa? ¿O hiciste mantenimiento a tu casa? Sí, se hizo un poco, no mucho. ¿Qué se hizo? Un poco de cuidado, aunque creo que no ha servido de mucho porque luego se ha vuelto a dañar. Ya, pero ¿qué hicieron? ¿Revoque de pared? Y revocado ¿Mejoraron? ¿Qué sé yo? y repintado de paredes, más. ¿Han repintado paredes? ¿Y qué fue lo primero? Revocado de paredes. Pues revocado y pintado. Ya. Ojo, ustedes ya, estudiantes de ingeniería civil, tendrían que hacer mantenimiento, pero un mantenimiento estable, ¿sí? Tú me dices, ahorita hemos revocado, hemos pintado, pero no está funcionando. Hay algo que ha fallado. Muy probablemente los materiales que ustedes han escogido y que han tenido algún tipo de costo no han sido los adecuados o las condiciones del estado de la estructura era un poco más severo y necesitaba una reparación más profunda. Es necesario tomar en cuenta esto. Ya, ustedes como futuros ingenieros civiles ya tendrían que proponer procesos de mantenimiento que tienen que ver exclusivamente procesos constructivos, ¿no? De mantenimiento a su vivienda. ¿El pintar puertas es una etapa de mantenimiento? Claro que es. Estamos evitando de que, en este caso, el sol, la lluvia y demás vayan, qué sé yo, modificando las características de diferentes puertas, sobre todo si estas están expuestas al medio ambiente. Puertas internas también. El lavar los vidrios de la ventana será mantenimiento, en parte sí, estético, pero sí es. El pintar las paredes, el cambiar en este caso marcos de ventana, marcos de puerta, que son materiales mucho más agresivos, ¿no? O el volver a revocar interna o externamente, son mantenimientos. Están involucrados los materiales. ¿Alguien quería decir algo? 3, 2, 1, nadie, muy bien. Entonces, para el mantenimiento es necesaria una revisión periódica del estado de los materiales, ¿no? El revoque está bien, no está bien, se está fisurando, no está fisurando, hay partes que están siendo humedecidas, ¿no? Está ingresando la humedad a la casa. Hay que reponer, necesitamos un tipo de reposición de las estructuras o materiales que se están degradando. No hay que esperar a que ya esté todo en estado crítico, porque si estás haciendo eso en un estado crítico, obviamente el costo del mantenimiento va a ser mucho mayor. Es importante que en cada año uno defina, por ejemplo, estas épocas secas para hacer mantenimiento, ¿no? Después, incluso la limpieza de las bajantes, de las cubiertas, de los techos, de las canaletas, es necesario hacer una limpieza. Limpieza de la superficie de la estructura, ¿no? Ya han manchado el piso, qué sé yo, la pared está pintada o han rayado la pared. Hay que limpiar, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Todo esto involucra un uso de materiales y obviamente tengo que estudiar los materiales, lo dijo muy bien su compañero Abel, ¿sí? Puede que algunas de las aplicaciones que tú estés realizando en este momento no sean las más óptimas. ¿Y esto qué implica? Implica que tú tienes que estudiar más a profundidad qué material deberías usar. Y en la materia vamos a entender eso, ¿no? ¿Cuál se debería usar y por qué? Ahora sí, vamos a pasar a estudiar un poco más profundamente las definiciones de los materiales, ¿sí? Para esta parte de definición de materiales, muy bien, vamos a empezar a hacer algunas partes pequeñitas, otras partecitas un poco más grandecitas. Ya, vamos a hacerla, todo lo pondremos en tamaño 8, excelente, y aquí vamos a ir viendo. Definiciones básicas. ¿Qué es un material? Bueno, no, pues ya sabemos que un material no es nada más que un conjunto de elementos que forman un cuerpo o un cuerpo mismo que está hecho de un solo elemento. El aluminio es un material que se emplea en la construcción y es un solo elemento, aluminio. El hormigón es un conjunto de elementos porque tiene materiales pétreos, tiene materiales aglutinantes, tiene agua y está formando un cuerpo también, ¿no?
Estos materiales tienen diferentes propiedades. Hablaremos en este momento exclusivamente de las propiedades físicas. Esto voy a ponerle un número más pequeñito. Muy bien. Las propiedades físicas de un material. ¿Por qué es necesario estudiar las propiedades físicas? De inicio, cuando estoy estudiando propiedades físicas, ya mi mente me está viniendo a la cabecita, ¿no? Que tengo que entender las diferentes formas de medir, de pesar, de poder dimensionar los materiales. Y esto obviamente está medido por los sistemas internacionales, americanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque un material, teniendo eso ya entendido, un material tiene masa. Ah, ok. Lo que habíamos comentado en la anterior clase, ¿no? Tiene masa y esta masa obviamente se mide en kilogramos, gramos, libras, etcétera. Habíamos entendido en la anterior sesión de que según la masa, ¿no es cierto? Yo puedo calcular la carga que va a ejercer una estructura. La masa no es nada más que el acúmulo de materia que se encuentra en un cuerpo. En cambio, la carga es ese acúmulo de materia que está en un cuerpo, cuánta acción va a ser ejercida producto de la influencia de la gravedad, es decir, cuánta fuerza vamos a generar este acúmulo de material, porque todos nosotros que tenemos masa, seguro ustedes tienen masa de 55, 70, 80 kilogramos, qué sé yo, dependiendo mucho cómo esté su estado físico también, ¿sí? Generan también carga en una estructura, eso lo hemos comentado en la anterior sesión, ¿no? ¿La masa es importante? Claro que sí, porque genera carga. Y en los materiales empleados en la construcción, ¿es necesario contemplar cuánta carga soporta la estructura? Sí, es más, la tendencia actual está enfocada en que los nuevos materiales deberían generar menor carga muerta. ¿Qué era la carga muerta? Entre comillas, era la carga propia de los materiales. Porque si tengo menor carga, yo voy a tener estructuras mucho más elevadas. Claro, obviamente estructuras mucho más elevadas. Recuerden que estamos pasando única y exclusivamente de ocupar espacios físicos horizontales a ocupar espacios físicos verticales. Las sociedades están creciendo no hacia lo ancho, sino hacia lo alto, si hablamos de estructuras. Por eso la carga es importante y por eso la masa que tiene un material es importante. Yo tengo que conocer cuánta es la masa para estimar justamente cuánta va a ser la carga o el peso que va a generar en la estructura. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el tema de la masa está entendido. Sabemos que el peso, ¿no? Ya esto más aclaramos, ¿sí? Es producto efectivamente de la acción de la gravedad sobre la masa. Se mide en Newton. Hemos dicho kilogramo, metro segundo cuadrado es Newton. Y este Newton es lo que va a generar cargas. Una vez más, tomando como referencia eso, voy a mover acá esto y voy a ampliarlo un poquito. ¿Sí? ¿Quién me dice qué material es este? 5, 4, 3, 2, 1. Plastoformo. Exacto, señores. Plastoformo, en otros lados lo denomina como Tecnopor. El nombre químico es poliestireno expandido. Este ha sido un gran desarrollo en la ingeniería de materiales aplicado a la construcción. ¿Por qué? Antiguamente, una de las aplicaciones de esta pieza de manera muy particular es pues en las losas. Las losas son esas estructuras que dividen nivel tras nivel, ¿no? El nivel, primer nivel, segundo nivel, va dividiendo las losas. Y antiguamente esas losas eran macizas. Es decir, para tratar de aligerar un poco le ponían ladrillos, ¿no? Le ponían ladrillos, pero ¿cómo voy a hacer agarrar el ladrillo con hormigón? Era muy complicado, a veces el encofrado no era bueno y el ladrillo tendría a moverse y muchas veces se desplazaba el ladrillo. Por lo tanto, no teníamos una losa completamente estable. Esta estructura, este cuerpo en todo caso, este material,
más las viguetas pretensadas han dado un impulso importante a la construcción, alivianando la carga, ¿no? Tiene que ver esto con el peso, tiene que ver con la masa, pero también tiene que ver con la densidad y el volumen. ¿Y qué entendemos por densidad? Es la cantidad de masa que ocupa cierto volumen. La cantidad de masa que ocupa cierto volumen. Este elemento, ¿sí?, que tiene bastante volumen, tiene muy poco peso. Hemos tenido un caso muy particular, me gusta mencionarlo siempre, ¿no?, en nuestras clases. ¿Ustedes conocen los puentes lisos? Seguro que sí, en la ciudad de La Paz. Hemos tenido un tema bien interesante, y es que por un error topográfico, lo voy a dibujar acá, muy bien. A ver, vamos a insertar primero un cuadrito de texto acá, y en este cuadrito de texto le vamos a poner un fondo, ¿ya? Ok. Excelente, ¿ya? Y aquí vamos a tratar de dibujar los puentes. Y lo voy a poner ahí, mayor contorno. Excelente, ¿ya? Vamos a poner, estos son los puentes trillizos, ¿sí? Ahí están. Los puentes trillizos, para aquellos que están dudando que cómo se hizo y demás, aquí teníamos un canto, ¿no? También vamos a ponerle mayor espesor, ¿ya? Excelente. A este, excelente. Mayor espesor le ponemos, muy bien, sí. Teníamos una ladera y teníamos también, ahora sí, la otra ladera. Ahí está, la otra laderita. Esto, muy bien. Ahí está, lo movemos a este lado y le damos la vuelta, ¿no? Estábamos uniendo dos espacios físicamente muy separados, ¿no? Y para la construcción de los puentes trillizos han empezado por los dos costados, como se suele hacer generalmente en el tema de puentes, ¿no? Han empezado por un costado, el otro costado. La idea del proceso constructivo es, obviamente, empleando las cimbras y demás, que en el centro se encuentren, ¿no? Y esto obviamente se está hormigonando y demás. Este es el tema. Vamos a llevarlo hasta adelante también para que se observe, ¿no? Le ponemos aquí de un color diferente, que sea un rojito, ¿no? Para entender que ha empezado de este costado y de este costado. Así se ha ido elaborando el puente, etcétera. No vamos a explicar las partículas del puente ahora, ¿no? Bueno, pues en uno de los puentes ha pasado esto. Chan, chan, chan. Este desplazamiento, producto de una falla de topografía, es decir, el topógrafo supongo que se ha equivocado, y cuando ya estaban llegando, se han dado cuenta que ha pasado, ¿no ve? ¿Por qué este desplazamiento? Ahora, ¿qué hacemos? Y esto tenía más o menos un desplazamiento de 50 centímetros, más o menos estoy diciendo, ¿no? Porque los datos específicamente, bueno, lo pueden escuchar, lo pueden encontrar también. Obviamente una movilidad no va a subir 50 centímetros. Ingeniería, ¿qué solución le damos a esto? ¿Cómo lo nivelamos? Si aquí vamos a colocar una carpeta, aquí vamos a seguir colocando una carpetita, por decirlo así, ¿no? De hormigoncito, aquí, para nivelar, hasta aquí, por decirlo así, le ponemos esto de color verdecito, ¿ya? ¿Va a aumentar la carga en esta zona, sí o no? Claro que va a aumentar la carga. Aumenta la carga. Y esto obviamente está variando, esto va a variar el diseño de la estructura. Por este problema, aquí podríamos tener desplazamiento, considerando que estos puentes tienen que estar sujetos a una prueba de carga, ¿no? Vaya, ¿qué solución le damos? La solución le ha dado este elemento. Llegó superplastoformo, ¿no? Esta partecita para nivelarla, porque esto estaba así, han rellenado con hormigón ligero, en donde gran parte de este hormigoncito es pues el plastoformo. Pregunta, ¿el plastoformo tiene buena resistencia mecánica? Sí, si no está sometido, obviamente, resistencia mecánica a la compresión. Y acá, cuando un móvil pase por acá, va a comprimir efectivamente la plataforma, pero no está expuesta a fricción. Entonces, aquí siempre hay un hormigón ligero
y se ha dado solución. Y para tratar, entre comillas, de disimular que esto va a soportar y demás, han llevado unos, creo que eran 1000 bailarines de caporales que han bailado sobre... Obviamente esa no es una prueba de carga. Esa no es una prueba de carga. La prueba de carga es cuando llevas, suponiendo que esto va a soportar. Aprovechamos para anotar todo, ¿no? Vamos a insertar una vez más un corito de texto. Aquí está. Suponiendo que esto tiene que soportar, suponiendo, lo pondremos esto con color azulito, listo ya. 100 kilonewton, por decirlo así, un dato al azar, ¿no? 100 kilonewton. Lo que se hace es, en este puentecito, se va trasladando movilidades pesadas, ya, trailers, por decirlo así, ¿no? O volquetas, cuyo peso está siendo controlado. Ah, ya. Y vamos pasando una por una, ya. Tengo una que tiene 10 kilonewton. Está la cara que genera esa volqueta, entre comillas, es de 10 kilonewton. ¿Cuántas volquetas tendrían que estar sobre el puente al mismo tiempo? ¿Quién me dice? Si cada volqueta tiene 10 kilonewton y el puente tendría que soportar 100 kilonewton, ¿cuántas volquetitas tendrían que estar acá? ¿Cuántas? 10. Exacto, son 10, claro, porque 10 por 10 es 100. Volquetas. Exacto, 10 volquetitas, ¿no? Y esa se va poquito a poquito va entrando y aquí tenemos, colocan justamente en el puente unos sensores que va viendo el nivel de vibración, ¿no? Cuánto está vibrando para ver si estamos llegando al límite, ¿no? Entonces, si aquí, digamos, entran las 10 volquetitas y el testeo del puente no está provocando ni vibración, ni apertura en las puntas de dilatación, etcétera, efectivamente está soportando la carga de diseño, ¿no? Es así como se hace. Entonces, que coloques aquí 100 o 1000 caporales no tiene sentido. Pero, claro, para el espectáculo sirve. Ojo, que estamos hablando de ingeniería. ¿Sí? Por eso es importante estudiar las propiedades físicas de los materiales. ¡Qué interesante! Ah, que muy bien. Todo esto vamos a tratar de hacerlo pequeñito, ¿ya? Vamos a hacerlo pequeñito. Uno aquí, otro acá, otro acá y otro acá. Lo vamos a agrupar y lo hacemos pequeñísimo, pequeñísimo. Excelente. Lo llevamos a un costadito y este en particular lo vamos a eliminar. Este lo eliminamos. ¿Ok? Bien, muy bien. Hemos explicado entonces un poquito lo que ha pasado en el Puente de las Américas y cómo el conocimiento de propiedades físicas ha ayudado a resolver un problema de ingeniería, ¿no? Y hemos visto el tema de densidad. El color será una propiedad que debería estudiarse en los materiales. ¿Qué piensan ustedes? ¿Importará el color en los materiales? Le hago la pregunta a quién. Querida Ángela Ramírez, buen día. Ángela, primera llamada, primera. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. Buenos días, Inge. Ok, Ángela, buen día. Casi tu primera llamada, ya. ¿Tú crees, consideras que el color es una propiedad que debería estudiarse en los materiales de construcción? ¿Sí o no? Sí, Inge, porque variando del color podemos saber si un material está bien o tiene algún defecto. Ya, sí, podría ser, efectivamente. Podríamos, o sea, un ejemplo, a ver, de lo que te estás comentando, un ejemplo de material que podríamos testear solo por el color. Querida. Eh, Tal vez el cemento, Inge, porque he visto que en algunos varía el color, o sea, tiene un poquito más oscuro o más claro. Ya, eso también puede ser por el tipo de cemento. Un ejemplo para lo que tú has comentado podría ser la madera, ¿no es cierto? Si yo sé que estoy trabajando con madera blanda y la madera blanda generalmente es de color más claro, ¿no? Y esa madera tiene un color verduzco, el color de la madera es medio verde. ¿Qué estará pasando? Y le preguntaremos a Carlos Raúl. Carlos, ¿qué estará pasando con el color, con la madera en sí?
Carlos, primera llamada, primera, 5, 4, 3, 2, 1, listo. Iván William, ¿qué estaría pasando con la madera si el color de la madera superficialmente es verde? Primera llamada, Iván, 5, 4, 3, 2, 1. La madera no estaría, tendría dificultades en doblarse porque es verde, aún no está en su etapa para una construcción. Ya, podría ser, o puede que tenga presencia de hongos y mohos, ¿no es cierto? Hongos y mohos. Ah, ok, es muy probable eso. Entonces, sí, efectivamente, el color importa. Además de que también sabemos que los materiales tienen un color propio, un color natural, y esto se aprovecha. En algunos casos, esto para todos, ¿no es cierto? Muchas veces hay colores propios de los materiales que llaman mucho más al confort. Por ejemplo, el color de la madera, ese color cafecito que tiene, llama al lado natural de las personas, ¿no? El color del ladrillo también tiene un color muy particular, ¿sí? También hay que entender que en función de las características también, el color no tiene influencia en la resistencia, pero sí influye en la estética de la estructura. Y aquí hacíamos mención, vamos a un poquito retroceder y voy a copiar esta imagen, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Aquí está. Este, por ejemplo, es una paredcita de ladrillo, pero esto se conoce como eflorescencia. Es un defecto físico, defecto entre comillas, ¿no? En los ladrillitos, porque estas manchas aparecen producto de la presencia de sales sulfatadas en las arcillas. Este defecto lo que va justamente a producir es un color como si estuviese la pared manchada, ¿no? Y no, estéticamente no es agradable. No es agradable. Seguramente ustedes caminando en la calle viendo algunas construcciones han visto que incluso estas manchas se pueden tocar. Uno toca es como si fuera nievecita, ¿no? Como si tuviera sal en la superficie. Hasta uno la puede extraer. El gran problema es que este defecto estéticamente no es muy atractivo y para retirar esto tengo que aplicar un ácido en la superficie. Estoy haciendo un tratamiento sobre una superficie que no debería hacerla. Entonces, facilita de una u otra forma el estudio del color, también la estética, ¿no? Yo sé qué materiales son más lucidos si hablamos del color. Por eso la pintura juega un papel muy importante en la construcción y eso lo vamos a ver también en su momento. Hay una propiedad muy interesante si hablamos exclusivamente del vidrio, que se conoce pues como la opacidad, translucidez y transparencia. Ah, ok. El vidrio tiene una propiedad de opacidad, translucidez, transparencia. ¿Qué es opaco? ¿Qué es translúcido? ¿Qué es transparente? En este momento vamos a ver esa diferencia. Pero como bien se estaba comentando en un principio en el video que estábamos viendo, el vidrio ha sido uno de los materiales que aporta mucho a la construcción. La anterior semana una de las compañeras comentaba y decía, ¿no? Que tenía un ambiente bastante caliente, ¿sí? Y eso era porque entraba bastante solcito, ¿no? Y eso producto de que las ventanas eran amplias, ¿sí? Entonces, este tipo de características se observan gracias al vidrio. El vidrio. ¿Qué se entiende por opaco? Aquí vamos a ver un ejemplito de qué es opaco, qué es transparente, translúcido. Ahí está, muy bien, lo voy a poner acá. Observen todos, por favor, con atención. Y es que en vidrios esto incluso ha llegado a mostrar mucho en cuanto a desarrollo de materiales para la construcción. Transparente, permite el paso de la luz, como ustedes están observando, pero también yo puedo ver a través del objeto. El vidrio es un gran ejemplo de elementos transparentes, porque yo tengo el vidrio ahí, estoy evitando que el viento ingrese a mi habitación, el frío, la tierra, ¿sí? Pero puedo ver lo que pasa afuera, ¿no? Transparente. Translúcido, ya. Puede ingresar, está ingresando, escúchenme bien, la luz
pero no en su totalidad. Y cuando yo deseo ver al otro lado, no puedo ver en su totalidad. Es decir, se reduce la transferencia de luz y también se reduce la capacidad de ver a través del cuerpo. Eso es translúcido. Un ejemplo de cuerpo translúcido podrían ser los boxes de baño, ¿no es cierto? Hay algunos paneles que se utilizan en los baños, en las duchas sobre todo, en donde yo solamente veo figuras amorfas que ni siquiera tienen formas. Los vidrios catedrales podrían ser un ejemplo también de vidrios o materiales translúcidos. Y los materiales opacos efectivamente no permiten ni el paso de la luz, ni tampoco yo puedo ver a través de ellos. Esta es una propiedad física que también se aprovecha en la construcción, ¿no? Más propiamente dicho, ¿en qué material? En el vidrio. Hay algunas otras propiedades que también importan estudiar para materiales, como cuáles, ingeniero. Hablaremos de la humedad, ¿sí? Que un cuerpo esté expuesto o tenga resistencia a la humedad, ¿no? Es importante también estudiar, porque hay ciertas partes de la estructura que van a estar sometidas constantemente a un ambiente húmedo. ¿Cuáles serían? El piso, ¿no? Sobre todo el piso de la cocina, el piso de la ducha, son pisos que están constantemente húmedos, ¿no? Y esto va a influir en las propiedades químicas. Ya, entonces, este va a ser, en todo caso, la propiedad nexo entre propiedades físicas y propiedades químicas. Recordamos entonces una vez más, ponemos todo esto en ventecito. Ok, muy bien. Masa, peso, densidad, color, opacidad, translucidez, transparencia y humedad son algunas de las propiedades físicas que más se deben estudiar y aprovechar de los materiales empleados en la construcción. ¿Ok? Bien, esto ahora hacemos pequeñito y vamos a estudiar las propiedades químicas. Muy bien. Muy bien. Aquí vamos a ver. Esto cortamos. Esto también vamos a hacerlo un ladito, pero hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. ¿Todo claro? Sí, jefe. Ya, muy bien. Vamos a hacer un lado todo este cuerpito. Ya sabemos nosotros que esto tiene referencia exclusivamente a lo que es peso y carga. ¿Sí? Esto también lo hacemos pequeñito para poder estudiar de mejor manera. Ahora sí, esto está aquí, lo llevamos aquí, lo llevamos aquí y lo llevamos aquí. Este sí lo vamos a mover. Excelente. Ya. Propiedades físicas generalmente no provocan cambios en el comportamiento del material, ¿no? Salvo que haya alguna reacción muy profunda del medio. ¿Sí? Parte de propiedades físicas, la propiedad de un cuerpo de dilatarse y contraerse. Todos los cuerpos se dilatan y se contraen. Todo cuerpo se dilata y se contrae, absolutamente todo. Por lo mismo, también como parte de propiedades físicas, el porcentaje de contracción, dilatación. Los hormigones tienen un efecto más que se conoce como retracción y eso también tenemos que estudiar, ¿no? ¿Qué es la retracción? Cuando empieza el proceso de fraguado y endurecido, tiende a hacerse mucho más pequeñito, ¿no? Mucho más pequeño el hormigoncito. Y eso va a que tomar en cuenta en el cuerpo propiamente dicho. Si hablamos de propiedades químicas, ahora sí, esto vamos a hacer más pequeñito también. Excelente. Propiedades químicas. Una de las propiedades que habíamos comentado en nexo, en este caso, era la humedad, ¿no? La humedad en algunos materiales produce oxidación e hinchamiento. La presencia de agua constante sobre un material va a producir o que éste se oxide o que éste se hinche. Uno de esos dos va a producir, o que se oxide o que se hinche. ¿Qué material tendería a hincharse producto de la excesiva humedad? Le pregunto a quién. Atento, por favor. Le voy a preguntar a estimado Nilo. Nilo, primera llamada, primera. ¿Qué material se hincha?
¿Qué material se hincha, querido Nilo, con la humedad? La madera. Exacto, y es uno de los más empleados en la construcción. En la etapa de hormigonado utilizamos la madera para las cimbras, para el cimbrado. Si yo no sé que la madera se hincha y no sé cuánto se puede hinchar, podría yo cometer el error de utilizar madera muy húmeda, ¿no? Y esto me va a traer problemas también. Querido Nilo, ¿qué material se oxida producto de la humedad? El hierro. El hierro o el acero, excelente, los materiales metálicos generalmente, ¿no? Es así, ¿verdad, Nilo? Sí, Inge. Muy bien. Pero la pregunta clave, ¿qué es el hinchamiento? Vamos a ahora definir de forma rápida, espero que estén tomando ustedes apuntes, pero lo decimos de manera rápida. El hinchamiento no es nada más que un incremento desproporcionado del volumen, no vamos a decir en porcentajes elevados, ¿no? ¿Por qué desproporcionado? Porque hay partes que crecen más que otras, ¿sí? ¿Por qué pasa en la madera ese crecimiento desproporcionado? Porque la madera está hecha de fibras. Entonces hay fibras en las que absorbe mayor humedad y esa parte tiende a crecer un poquito más, producto de la humedad. Otras partes de las fibras absorben menos humedad y crecen menos. Por eso es un crecimiento, entre comillas, desproporcionado. La madera no se va a hinchar de manera proporcional, sino desproporcional. ¿Qué es la oxidación? ¿Qué se entiende por oxidación? Vamos a aclarar este conceptito y le pondremos de un color clarito. En principio, sabemos que la oxidación se presenta en metales y es un ataque superficial. La oxidación es un ataque superficial sobre los metales. ¿Cómo nosotros reconocemos que un material está siendo oxidado? Bueno, pues aquí vamos a ver una pequeña imagen. Cuando nosotros vemos un metal oxidado, lo que podemos ver de inicio es que, y esto pasa en superficies que están fuera, ¿no? Aquí tenemos una pequeña imagen, a ver, ponemos aquí la imagen, ¿ya? ¿Qué es esto que estamos observando? Estamos viendo pues una barandita, ¿no? Y esta barandita, como corresponde, sí está oxidada. Ya. Es un ataque superficial. Superficialmente hemos visto que aquí la pintura de la película, bueno, en todo caso la película, producto de la aplicación de pintura, ya no está ejerciendo esta propiedad de cubrir, ya no. El óxido está creciendo en toda la superficie. Superficialmente está perdiendo, ¿no?, resistencia el metal, superficialmente. Entonces es un ataque superficial. Eso es oxidación. ¿Y qué se entiende por corrosión? Ya, cuando hablamos de corrosión, le pongamos esto con un color verde para que se entienda así. Es un ataque mucho más profundo que influye en la resistencia mecánica. Ojo, una vez más, ¿qué es la corrosión? Es un ataque mucho más profundo que influye, ¿no?, en la resistencia mecánica del material. Todo material primero se oxida y si no se trata el óxido en la superficie, este pasa a un proceso, por decirlo así, de enfermedad más profundo que se entiende como corrosión. El material está cambiando de un estado de oxidación a corrosión, se está corroendo. Por eso cuando yo tenga superficies que están oxidadas, tengo que tratarlas inmediatamente. Debo de tratarlas inmediatamente. De no tratarlas, empieza el proceso de corrosión y lo que era inicialmente superficial ya se convierte en un ataque mucho más profundo y esto va a influir en la resistencia del material. Mucho cuidado con ese detalle, por favor, ¿sí? Esto pasa con la humedad. Entonces hay materiales que efectivamente son muy sensibles a la humedad. Hablamos entonces de propiedades físicas y propiedades químicas. Estamos haciendo aquí una valoración del por qué es necesario el estudiar estas propiedades físicas y químicas, ¿no? Bien, como ya entendemos entonces qué es lo que le podría pasar a los materiales y por qué yo debo estudiar propiedades físicas, químicas, muchas de estas propiedades están ya tabuladas. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es la densidad? ¿No es cierto? Esto yo tengo que conocer en los materiales. Por ejemplo, si hablamos de densidad exclusivamente, ¿cuánto será la densidad del plastoformo? ¿Cuánto será la densidad del hormigón?
cuánto será la densidad del cerámico, ¿no? Esto ya sabemos nosotros que nos va a dar una idea de cuánta carga le va a transmitir a la estructura. Bien, como ya hemos visto qué es las definiciones de material, vamos a ver entonces esto, ¿no? Propiedades físicas generalmente no deberían provocar cambios en el comportamiento del material, no deberían provocar cambios en el comportamiento del material, pero sí influyen, efectivamente influyen. Las propiedades químicas están relacionadas con la durabilidad. Ah, ya. Las propiedades físicas no están relacionadas con la durabilidad. En algunos casos sí, pero quienes van a, de una u otra forma, definir cuánto dura un cuerpo producto de la exposición al medio ambiente son generalmente las propiedades químicas. Por eso dice, están relacionadas, esto vamos a corregir, relacionadas con la durabilidad del material en condiciones climáticas. En algunos casos estas condiciones climáticas o climatológicas son muy adversas, son muy agresivas. Comentábamos la anterior sesión que en nuestro medio no se tiene en cuenta el cambio de las condiciones climatológicas del lugar. Y esto es un riesgo. Hoy en día ya se ve que es un riesgo, ¿no? Porque en lugares donde no nevaba, está nevando. En lugares donde no granizaba, está granizando. Y esto, en lugares donde nunca ha existido movimientos telúricos o temblores, ahora se está manifestando. Si esto sucediese en nuestro medio, dijimos, ¿no? Hablando de los movimientos telúricos, acá en nuestro medio, nuestras estructuras no son antisísmicas y esto podría provocar un desastre bastante lamentable. Por eso un ingeniero, además de estudiar propiedades físicas, químicas, tiene que prever sobre el mejor uso de los materiales, ¿no? Propiedades climatológicas adversas, la humedad producto de la nieve, el granizo, la lluvia, ¿no? Y la misma humedad del ambiente van a de una u otra forma influir en la durabilidad de los materiales, ¿no? Hemos dicho ya el tema de humedad, hemos dicho ya el tema de corrosión, ¿no es cierto? ¿Sí? Y para que se entienda un poquito más el tema de corrosión, esto vamos a aclarar un poquito más, ¿ya? Ahora sí. ¿Por qué generalmente se viene a oxidar, se viene a corroer el metal? Vamos a ver esta partecita. Ok. Todo metal proviene de óxidos. Eso para los que no sabían, ¿no? Los materiales metálicos, sobre todo, tienen dos comportamientos. Pueden provenir de minerales de óxidos o minerales de sulfatos. Generalmente el acero proviene de óxidos, ¿no? Son óxidos. Este óxido se conoce como hematita, magnetita, limonita, etc. Ese es el nombre con el cual se conoce el mineral de donde se extrae el hierro, ¿no? Aquí está el óxido de hierro. Esto lo que hace, se trata, para tratar de eliminar el óxido en antiguos procesos que se conocen como alto hornos, se le coloca carbón, liberamos el hierro, producimos dióxido de carbono y monóxido de carbono. Este hierro, ¿no? Entre comillas, estamos haciendo aquí un resumen del comportamiento químico, ¿no? El mineral de hierro hasta la obtención del acero. Podemos decir que este ya es acero, ¿no? Es acero o fierro fundido, según el porcentaje de carbón. El medio ambiente le va a proporcionar oxígeno, entonces nuevamente va a reaccionar el hierro con el oxígeno y forma óxido de hierro. Es así que empieza a oxidarse. Está volviendo a su estado natural. Su estado natural era óxido de hierro. Repito una vez más, el mineral para obtener el hierro, el acero, etcétera, ¿sí? Si hablamos de los materiales ferrosos o minerales ferrosos, ¿sí? Que tienen un alto contenido de hierro, por encima del 35-40% del hierro, están siempre presentes en forma de óxidos. Entonces se retira el óxido añadiendo carbón en procesos de alto horno, libero el hierro, esto ya puedo trabajarlo, ¿no? Añadiéndole otros ferroaliantes, teniendo carbón, cromo, etcétera, dependiendo mucho de qué tipo de acero quiero obtener.
Pero esto cuando se expone al medio ambiente, sobre todo si no está protegido por películas de cromo, el medio ambiente le está proporcionando oxígeno. Entonces nuevamente está volviendo a su estado natural. Eso se entiende por oxidación, ¿no? Por eso se dice que el metal se está oxidando, que implica que está ganando óxido, ¿no? Todos los materiales se oxidan, los metales se oxidan, los más propensos a oxidarse son los del hierro, ¿sí? Los del hierro. Tengan cuidado con ese detalle, por favor. Ahora sí. Con esto entramos a esta partecita. ¿Por qué estudiar los materiales? Entonces, ya hemos visto que las propiedades físicas influyen, propiedades químicas influyen. ¿Dónde radica la importancia? Si yo estudio bien los materiales, estudio propiedades físicas, químicas, etcétera, lo que hemos comentado, puedo predecir el comportamiento del material. Yo sé que si coloco fundaciones de acero, estas se pueden oxidar y corroer si no están protegidas. Yo sé si voy a colocar para los revestimientos exteriores, voy a hacer un revoque de yeso, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el yeso es higroscópico y va a absorber más humedad todavía y eso no conviene. Puedo predecir comportamientos. Puedo buscar optimizar el uso de los materiales según sus propiedades. Puedo buscar optimizar. Puedo conocer a profundidad sus características y propiedades, ¿no? Y conociendo a profundidad características y propiedades, voy a decidir qué materiales sí y qué materiales no emplear, ¿no? Bien, señores, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta sobre el uso de los materiales empleados en la construcción?